suponer este punto del parcial desde 0. ¿Listo? Entonces comenzamos aquí con este. Vamos a usar la estructura if, en este caso, que es la más fácil. También se puede hacer con switch. El primer punto dice que cuando la altura del agua sea 0.5 metros. Acá nos dicen que el sensor entrega la distancia en centímetros. ¿Listo? Entonces, cuando la altura del agua sea 0.5 metros, por aquí, el sensor nos va a medir 1,5 metros desde acá, es decir, 50 centímetros aquí y 150 centímetros desde el borde del tanque. Entonces, aquí nos dicen que la distancia D es conocida y es un número entero. Entonces comenzamos aquí, int D igual a 0, aquí arranca, y esta es la distancia en centímetros. Listo. ¿Qué dice acá? Cuando la altura del agua sea 50 centímetros, vamos a poner una alarma de nivel bajo. Listo, entonces acá, si la distancia es igual a 50 centímetros, es decir, el sensor nos va a medir 150 centímetros desde arriba, 150 centímetros, acá, doble igual, 150 centímetros. Ejecuta unas tareas. ¿Cuáles son las tareas? Alarma a nivel bajo. Entonces, serial.print ln nivel bajo, y hay que configurar obviamente la comunicación serial, ¿cierto? Serial.begin a 9600. Listo. Recuerden que D es un valor conocido. Entonces, nivel bajo. Segunda tarea. Se activa la apertura de una válvula de control al 100% de su capacidad. Cuidado con esto. Tenemos 100%, 60%, 10%. Es una variable análoga. Entonces, pin mode, vamos a usar por ejemplo la salida 3 de Arduino, que es análoga. Listo. Y esta va a ser la válvula de control. Listo. Entonces, ¿qué hace esa válvula? Como es una salida, es como LED. Entonces, analog write (3) 100% de la salida. En Arduino es 255, el máximo de un valor análogo. Hasta ahí, primer punto, ¿cierto? Hasta aquí. Calcular y mostrar en pantalla el volumen del tanque. Listo. El volumen de un tanque es pi por radio al cuadrado, radio por altura. ¿Listo? Entonces vamos a crear una variable que se llama b, y acá arriba es un flotante, ¿cierto? Float b, que es volumen, y arranca en 0, y esto es volumen. ¿Por qué? Porque puede tener decimales, no sabemos qué valor va a resultar. Listo. ¿Qué es b? Pi 3.14 por el radio. Acá nos dicen que el diámetro es 0.8 metros,
por tanto el radio es 0.4 metros. Listo, por 0.4 porque es radio por radio, ¿cierto? Radio al cuadrado, aquí está, radio por radio, por altura, como no nos están pidiendo unidades, entonces la altura del agua es 0.5 metros. Ahí tenemos el volumen en este caso, ¿cierto? Pi por radio al cuadrado por altura, aquí está en metros, válido, ¿cierto? ¿Cómo sería en centímetros? B igual 3.14 por, en centímetros son 40 centímetros, nos sería 40 por 40 radio al cuadrado por la altura, ¿cierto? Que serían 50 centímetros. No importa, los dos casos son igual de válidos. Vamos a dejarlo en metros, ¿cierto? Entonces comentemos esto. Ya tenemos el volumen, se calculó el volumen y lo mostramos en pantalla. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se muestra? Acá. LN, ¿cierto? LN. Y como es una variable, va sin comillas, B. Listo. Entonces, calculamos el volumen, aquí está, en metros o en centímetros, no hay ningún problema. Y luego lo mostramos, aquí está. Punto 1. Con la estructura if. Vamos para el punto 2. Copiamos exactamente lo mismo. Acá. Cuando la altura del agua sea 1.1 metros, quiere decir que si es 1.1, esta distancia va a ser 0.9 metros. Entonces, como conocemos el valor de, es 0.9 metros, acá son 90 centímetros. Recuerden, la medida de es en centímetros. 90 centímetros nos indica que el agua está en 1.1 metros. Listo, 90 centímetros. Aquí, nivel medio, ¿cierto? Borramos aquí, nivel medio. Se activa la apertura de la válvula de control, acá 60%. Entonces, como este es el máximo, entonces calculamos, ¿cierto? El 60% de 255. Eso nos da un número, ¿cierto? Con la calculadora. $255 por 0.6, 153, ¿cierto? 153, 60%, listo. Calcular y mostrar en pantalla el volumen del agua del tanque. Otra vez, como la altura del agua está en centímetros, ¿cierto? Entonces, aquí la altura del agua sea 1.1 metros. Pi por radio al cuadrado por altura. La altura es 1.1. Aquí, como estamos trabajando en metros, 1.1 metro. Listo. Pi por radio al cuadrado por altura. Pi radio al cuadrado por altura del agua. Esta es la distancia del sensor. Esta es altura de agua. Mostrar en pantalla B. Aquí está. Listo. Otra vez, tercer caso. Cuando la altura del agua sea 1.7 metros, quiere decir que la distancia del sensor son 30 centímetros. Listo. Si D, que es la distancia del sensor, aquí lo que está midiendo el sensor hasta el agua, son 30 centímetros. Entonces, nivel alto. Y la válvula de control se activa al 10%. Quiere decir que es el 10%, pongámosle 25, de
255 es 25. Listo. Calcular el volumen del agua. Como la altura del agua es 1.7 metros, pi por radio al cuadrado por altura 1.7 metros, ¿cierto? Si fuera en centímetros sería 170 centímetros. Mostrar en pantalla el volumen, aquí está, lo calculamos, mostramos el volumen, aquí está calculado. Listo. También tenemos otras condiciones. Listo, delay 1.5 minutos. Quiere decir que si un segundo son 1000, ¿cierto? Un segundo, en un minuto hay 90 segundos. Entonces tendríamos ese valor ahí. 90 por un segundo serían 90 segundos. Aquí la válvula de carga se activa y se apaga, es un valor digital. Entonces digital write, le hemos puesto nombre, coloquémosle carga, ¿cierto? Pongámosla en el puerto 4, no importa, high. Listo. Esto es válvula de carga. Sí. Entonces, como tenemos una salida, tenemos que definirla acá. Pin mode como salida y esta es carga. Listo. Veníamos acá, se activa durante 3.5 minutos. Entonces delay, sabemos que 1000 es un segundo y 3 minutos son 6 por 3, 18, serían 210 segundos. Listo. Esta se apaga. Low, ¿cierto? Low, se apaga. Y se enciende la válvula de control a un valor aleatorio, ¿cierto? Pongámosle aleatorio aquí. Se va a llamar aleatorio random de 0 a 2.55. ¿Por qué? Porque la válvula es una válvula análoga, ¿cierto? Entonces pongámosle aquí int, la creamos aquí, aleatorio, y vamos a encenderla, es decir, vamos a encender la válvula de arriba, la de control, ¿cierto? Analog write mayúscula está en la 3 al valor aleatorio, que es un valor entre 0 y 255. Listo, ahí está. Vamos a compilar. Vamos a ponerle a este tanque. También pudimos haberle hecho que era darle nombres a las válvulas, por ejemplo int carga igual a 3 o int control igual a 4, ¿cierto? Como lo hemos hecho en clase, no hay problema. Listo. Aquí lo hicimos lo más simplificado posible. Compilado, listo, eso era todo lo que hay que hacer.